Buenas tardes a todos. Estamos en la clase número 5 de Estadística Industrial. Los temas a desarrollar hoy va a ser un repaso de intervalos de confianza, que es lo último que vimos la clase pasada. Vamos a retomarlo y vamos a empezar a visualizar qué es una prueba de hipótesis, que vamos a profundizar el jueves para pruebas de 2 o más poblaciones y análisis de la varianza. Entonces, repasamos un poquito los conceptos que vimos la clase pasada. Yo tengo una población y hago de esa población un muestreo. ¿Qué es un muestreo? Es un subconjunto convenientemente elegido. Hay procedimientos que ahora vamos a ver en detalle para poder elegir una muestra aleatoria. A partir de los resultados que obtenemos en la muestra, se infiere para toda la población. Es decir, un universo genera una población. De esa población se toma un subconjunto que es una muestra y los resultados de la muestra se infieren para toda la población. Todo lo que vamos a ver de ahora en más, habiendo empezado la clase pasada hasta que terminemos el seminario, es inferencia estadística. Bueno, supongamos que yo tengo la producción de naranjas que se produce en cierto establecimiento en la provincia de Entre Ríos. Yo puedo analizar varias variables: cantidad de semillas, el tamaño de las naranjas, la cantidad de jugo tomada en mililitros. Entonces, para poder, no puedo analizar toda la producción, tomo este subconjunto. Entonces, el análisis estadístico inferencial lo que hace es tener información acerca de una población a partir de los datos que uno encontró en esta muestra más chiquita. Por supuesto que uno le otorga un nivel de confianza, es decir, un nivel de probabilidad, que no puede ser el 100%, porque nosotros para tener el 100% tendríamos que analizar toda la población. Entonces, otorgamos una probabilidad que se llama nivel de confianza y es superior al 0,90, al 90%. Entonces, ¿por qué uno tiene que tomar una muestra? Porque poder analizar o contactar a todo el universo requiere mucho tiempo y mucha plata. El costo de estudiar a todas las unidades experimentales resultaría prohibitivo, porque lo que les decía del tema de los costos. Es imposible verificar de manera física todos los elementos de una población. Algunas pruebas son de naturaleza destructiva. Quisiera, por ejemplo, resistencia de material, no voy a romper toda la producción para ver si resiste o no. Entonces tomo una muestra convenientemente elegida. Los resultados de un muestreo son resultados adecuados. Entonces, como les decía, el universo es el conjunto de todas las unidades experimentales de las que se saca información. Población es el conjunto de valores de cualquier variable que se estudia en el universo. Por ejemplo, en el caso de las naranjas habíamos visto 3 variables: la cantidad de semillas, el tamaño, el contenido de jugo, todas definidas en la misma población. ¿Qué es una muestra? Es un subconjunto de esa población. Nosotros vamos a focalizar en el muestreo simple al azar, sin reemplazo. Quiere decir que cada unidad experimental se puede extraer una sola vez. Entonces, consiste en obtener al azar una muestra de n elementos de los n que constituyen el universo. La pregunta del millón es: ¿cómo hacemos para sacar esa muestra aleatoria? Yo les muestro el procedimiento y Zulma se los va a mostrar directamente en un ejemplo a través de una base. Entonces, si lo quiero hacer en Excel,
tengo que tener todos los datos de la población. En este caso era una población de 300. Entonces me voy a la solapita análisis de datos. En análisis de datos cliqueo en muestra. Entonces, el rango de entrada es todos los valores desde A2 hasta A300. Puedo hacerlo con esta flechita, lo minimizo y pinto todos los 300 valores. Le digo que voy a querer un muestreo aleatorio y le tengo que decir cuál es el tamaño de la muestra y dónde quiero esa salida. Supongamos que lo quiero en la misma hoja, en la columna D, a partir de la celda D2. Y automáticamente Excel elige en forma aleatoria de estos 300 valores una muestra de 10. Les pregunto, si cada uno de ustedes repitiese el experimento de extraer la muestra, ¿todos van a tener la misma muestra? No, porque es aleatorio. Claro, porque el germen donde empieza la aleatoriedad es distinto para cada uno de ustedes. Entonces, todos van a poder sacar una muestra de tamaño 10, no la misma muestra. Eso es un buen ejercicio para hacer dentro de cada uno de los grupos, probar que las muestras, es decir, además de aplicar el procedimiento, observar que las muestras obtenidas son distintas porque tienen distintas semillas. ¿Cómo pasa si lo hacemos en Minitab? Entonces nos vamos a la solapa calculadora y nos vamos al renglón que dice datos aleatorios. Fíjense que hay un montón de formas de generar datos aleatorios. Nosotros nos focalizamos en el muestreo por columnas. Y otra vez, tomamos los 300 datos, los tenemos que tener, en este caso, en la columna C1. Entonces, nos piden tamaño de la muestra en filas, 10. ¿Desde dónde lo saco? De la columna C1. ¿Y dónde lo voy a visualizar? En la columna C3. Entonces, en C3 voy a tener una muestra de 10 valores aleatorios al azar. Fíjense cómo me queda. Tengo los datos originales y la muestra de 10. Bueno, antes de continuar, Zulma les cuenta cómo hacerlo en vivo y en directo. Bien. Bueno, me avisan cuando yo los dejo de ver, así que Ahí me está, avisan. ahí se ve bien, ahí se ve bien. Perfecto. Bueno, como les contaba Claudia, si estamos en planilla de Excel, si la población la tenemos en una base en formato de planilla Excel, podemos, si tenemos activado análisis de datos, podemos utilizar la herramienta para extraer una muestra. Bueno, yo acá tengo una planilla que tiene cargado datos de bioetanol. Esta primer fila son con los rótulos y en análisis de datos se ve acá la pantalla, la herramienta. Sí, sí. Bien, entonces seleccionamos la opción muestra y tenemos que seleccionar, yo ya tenía previsto que iba a usar la fila B, pero podría ser en cualquiera de las filas en las columnas que estén los datos tienen que estar en una columna. Acá está marcado que están identificados con rótulos y como les comentaba Claudia, vamos a pedir 10 muestras, 10 observaciones en una muestra de tamaño con el método aleatorio. Tengan en cuenta que hay que indicarle dónde quiero la muestra, ¿sí? Si es en una hoja que ya tengo preparada con un rótulo para que me dé la muestra, puedo poner el rango de salida en la primera opción y si no, se la pido directamente en una nueva hoja, ¿sí? Entonces, vamos a pedirle una muestra para la variable producción total de bioetanol. Ahí, esperen que haga un poquito de zoom. Y tenemos acá los 10 datos que nos sacó de esa muestra. Tener en cuenta que cada vez que repetimos el procedimiento vamos a obtener probablemente una nueva muestra.
¿sí? Y un error muy común es no tomar en cuenta la herramienta aleatoria y tomar 10 valores cualquiera uno manualmente. Bueno, eso es un error para el momento del procedimiento, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta de no entrar, de no incurrir en ese vicio, está bien, de agarrar los 10 primeros o de agarrar los 10 del medio porque no van a ser aleatorios. ¿Alguna duda ahí del procedimiento? ¿Cómo se extrajo? ¿De dónde sacamos la herramienta? Esta es con Excel, ¿sí? Si tengo cargada la base de datos, pero en Minitab, fíjense en que Minitab, acá previamente yo ya tenía cargada la misma base de datos y el procedimiento es ir al panel de las opciones calculadora, ir a donde dice datos aleatorios y la primera opción es muestreo por columnas. ¿Está bien? Entonces, tengan la precaución que tienen que tener alguna columna asignada ya para la muestra, ¿sí? Se la pueden dejar con el rótulo para la muestra o directamente indicarle el número de columna. Una vez que seleccionan, les va a aparecer el cuadro para seleccionar. Este primer campo dice desde qué columna va a ser el muestreo. Bueno, vamos a ir a producción total, esa es la columna de la que va a sacar la muestra. El tamaño de la muestra, vamos a pedirle 12 valores. Y dónde la vamos a almacenar. Por ejemplo, en C9. Si tenemos las columnas con rótulo, puedo ir también acá, me paro y me va a elegir una con rótulo. Un detalle a tener en cuenta. A veces cuando uno no usa esta herramienta, de manera predeterminada, a veces viene cuadrito, viene con un tilde acá, ¿sí? Ojo porque este tilde significa que me nos puede repetir algún dato, ¿sí? Eso es un muestreo con reemplazo. Entonces, ténganlo destildado, digamos. Bueno, una vez que tenemos las distintas órdenes, le ponemos aceptar y en la columna 9 nos va a poner nuestros 12 datos aleatorios. Si la comparamos con la muestra que saqué en Excel, probablemente sean otros datos y esto tiene que ver con los que les decía Claudia. Tiene que ver con que cada uno de los que nosotros repitamos el procedimiento vamos a obtener una nueva muestra. ¿Por qué? Porque el programa lo que hace es ir a una semilla con un método de salto y con ese obtiene los distintos datos aleatorios. ¿Sí? Bien. Creo que esa era en vivo una opción para poder obtener datos aleatorios. ¿Alguna Esto es consultita? un muestreo simple al azar. Hay otros tipos de muestreos. Yo les sugiero que consulten los manuales que nosotros les indicamos dónde están los otros tipos de muestreo. Hay otros tipos de muestreo. Por ejemplo, un muestreo que sea estratificado, es decir, primero con un estudio sociológico se estratifica una población. Por ejemplo, puede ser por nivel económico, por nivel educativo. Y dentro de cada uno de esos segmentos se aplica un muestreo simple al azar. Pero implica un trabajo previo que no se hace desde el punto de vista estadístico, sino que un estudio previo sociológico puede ser, o económico, que haga que primero se sectorice toda la población y un muestreo simple dentro de cada uno de esos fragmentos. Acá empezaron las clases, así que está medio escandaloso. Si no me escuchan bien, me avisan. Es 10 minutos hasta que entren en las aulas. Es el primer día de clases y que están todos alborotados. No, igual no se escucha nada. No. Ah, no, bueno, yo sí, yo escucho todo. Además, bueno, el primer día de clase, así que están todos alborotados los chicos. Muy bien. Entonces, una vez que ya sacamos la muestra,
estamos en condiciones de armar un intervalo de confianza. La clase pasada ya dimos la definición y vimos ejemplos. Retomamos un poquito eso. Se llama intervalo de confianza para el parámetro θ a un método de estimación que consiste en determinar un conjunto cerrado y acotado de posibles valores del parámetro cuyos límites inferior y superior son funciones del estimador y se le otorga una correspondiente probabilidad. Bueno, vamos a repasar un poquito. Aparece un concepto que es el concepto de parámetro. Un parámetro son las medidas calculadas en la población. Por ejemplo, la media, la proporción, el desvío estándar, pero calculado en ese conjunto que es la población. Cuando hablamos de un parámetro, es una medida calculada en la población. Ahora bien, para construir el intervalo de confianza, que en definitiva es un conjunto cerrado, para su construcción, fíjense que acá dice límite inferior y límite superior, para su construcción tomamos las medidas calculadas en la muestra. Esas medidas calculadas en la muestra se llaman estimadores. ¿Cuáles? Los que ya conocemos, la media, el desvío estándar, la proporción. Lo único que el conjunto en el que están calculados es en la muestra. Dicho de otra manera, a partir de los valores muestrales, nosotros podemos construir el intervalo de confianza, que es un intervalo cerrado, el cual cubre el verdadero valor del parámetro, es decir, el verdadero valor en la población, y además, como si fuera poco, le otorga una determinada probabilidad. Entonces ese es el propósito, encontrar ese intervalo que se llama intervalo de confianza. Se llama nivel de confianza o probabilidad fiducial a la probabilidad de que ese intervalo que construí a partir de los valores muestrales cubra el verdadero valor del parámetro que en este caso llame θ. Es un valor de probabilidad. Por lo tanto, este nivel de confianza, yo quiero tener la probabilidad de que ese intervalo cubre el verdadero valor del parámetro. Por lo tanto, ese nivel de confianza, como les dije hace un ratito, superior al 90%, a 0,90. ¿Qué es epsilon? Y es el nivel de riesgo. Yo, como estoy trabajando a partir de una muestra, siempre tengo que tener un nivel de riesgo. ¿Por qué? Porque no tengo la certeza. Para poder tener la certeza, tendría que estar trabajando con toda la población. Entonces, nosotros vimos este cuadro, les pido que lo tengan a mano. Al cerrar todo lo de intervalo de confianza, lo volvemos a retomar, donde teníamos qué parámetros puedo estimar, cuáles son las funciones que se utilizan, que se llaman estadígrafos, son funciones que se construyen a partir de los valores muestrales, es decir, a partir de los estimadores y con respecto también a los parámetros. Entonces, yo puedo estimar, por ejemplo, la media poblacional con varianza poblacional conocida. Este estadígrafo funciona como una normal y el intervalo de confianza, lo vimos en la clase pasada, es la media muestral más menos el valor de Z por sigma sobre raíz de n. Si yo no conozco la varianza poblacional y además la muestra es chica, este estadígrafo, es decir, esta función, ya no funciona como una normal, funciona como una t de Student. Lo vimos la clase pasada, que la t de Student es una distribución parecida a la normal que se utiliza para todo lo que se llama teoría de muestras chicas. Cuando una muestra es chica, cuando tiene menos de 30 valores muestrales. El intervalo de confianza es idéntico al anterior, reemplazamos el valor de Z por el valor de T.
Si estoy trabajando con la proporción, acuérdense que la proporción está relacionada con la distribución binomial. Es decir, es el valor de P de la binomial si yo estoy en valores muestrales. Entonces, el valor del estadígrafo es de esta manera, sigue una distribución normal y el valor del intervalo de confianza está descrito acá a la derecha. Cuando estemos trabajando con proporciones, es muy importante que el tamaño de la muestra sea grande. ¿Está bien? Es decir, cuando trabajamos con proporciones, por lo menos 50 valores. Es decir, no me alcanza mayor que 30. Si trabajo con proporciones, por lo menos 50. Y después tenemos para poder estimar la varianza poblacional. El estadígrafo tiene una distribución chi cuadrado y como la distribución chi cuadrado es asimétrica, hay que calcular los valores de abscisa A y B para poder construir el intervalo de confianza. ¿De dónde se sacan A y B? De la distribución chi cuadrado que tienen cargadas en la AM del celular. Entonces, vamos a ver cómo se hacían los intervalos de confianza. Primer problema. Dice, una empresa se dedica a la venta de packs de viruta de madera de pino, limpia, sin polvo, tóxicos o químicos, que es un producto utilizado para el acondicionamiento de espacios para animales. El peso de los packs se distribuye normalmente con un desvío típico de 1,6. Se extrae una muestra al azar de 20 packs y se obtiene un peso promedio de 10,6. Estime con una confianza del 95% si el peso medio de los packs que fabrica la empresa. Bueno, entonces vamos a desmenuzar un poquito este problema. ¿Cuál es la variable en estudio? El peso de los packs. El peso de los packs. ¿Qué tipo de variable es? Continua. Exacto, es una variable cuantitativa, continua, medida en escala de razón. ¿Está bien? Ya le pusimos todo lo que sabemos hasta acá. Les pregunto, ¿cuál es el tamaño de la muestra? 20 packs. 20 packs. 20. El peso medio de la muestra, es decir, la media muestral, ¿cuánto vale? 10,6. 10,6. Y ese desvío que aparece en el cuarto renglón. El peso de los packs se distribuye normalmente con un desvío típico de 1,6. ¿Es muestral de la muestra o es algo que yo sé de experiencias anteriores, de otra vez que se hizo este estudio? ¿Es de la muestra o es de la población? De la población, ¿no? De la población. ¿Están de acuerdo? No es de esta muestra. Fíjense que incluso hay un punto y aparte. Entonces, ¿qué me pide? Me pide que arme un intervalo de confianza para el peso medio de los packs. El peso medio de los packs, lo que me está pidiendo es la media de la población, que es desconocida. Es decir, me dice que a partir del valor de la muestra, yo construyo un intervalo de confianza para ese parámetro desconocido. Entonces, antes de avanzar, me voy a mi cuadro. Entonces, yo tendría que hacer un intervalo de confianza para la media poblacional y conozco la varianza poblacional. Ustedes me dirán, pero conozco el desvío. Bueno, lo elevo al cuadrado y tengo la varianza. Entonces, el estadígrafo es este, la distribución que tengo que utilizar es normal y el intervalo de confianza es de este tipo. A la media muestral le tengo que sumar y restar el valor de abscisa Z0 por sigma sobre raíz de n. Muy bien, la pregunta es, ¿lo tengo que hacer a mano o no? Lo voy a hacer con los softwares. Entonces, si lo quiero hacer con Minitab,
me voy a estadística. Esta fue una versión que habíamos bajado alguna vez en inglés y quedó. Me voy a estadísticas, estadísticas básicas, y estoy en una muestra para Z. Quiere decir que yo ya elegí cuál es el estadígrafo que voy a usar. El software es maravilloso, pero si yo no sé qué es lo que estoy buscando, entonces no me va a poder hacer nada. Entonces cliqueo ahí y me aparece este cuadro de diálogo. Es importante que yo le diga al software que tengo los datos resumidos. Acá se puede desplegar, porque yo podría tener los datos de la muestra, hice todo el procedimiento que vieron recién con Zulma, tengo mi muestra, y trabajar con los datos de esa muestra directamente por columna. O, como en este caso, que alguien ya me hizo ese trabajito y tengo los datos resumidos. Pero al software se lo tengo que decir, no hay otra forma. Entonces, me dice, ¿cuál es el tamaño de la muestra? El tamaño de la muestra es 20. ¿Cuál es la media de la muestra? 10,6. ¿Cuál es el desvío poblacional conocido? Cuando me hablan de desvío poblacional conocido, es este 1,6 que yo tenía. Antes de seguir, tengo que ir a la solapa opciones, que estaba acá. Tengo que ver que el nivel de confianza esté en el 95, que es lo que me dieron como dato, y que donde dice hipótesis alternativa, tenga la media distinta de la media hipotética. Como si no hablamos todavía de hipótesis. ¿Qué hacen las hipótesis acá? Lo que pasa es que los software hacen de una tanto intervalo de confianza como prueba de hipótesis. Cuando yo indico con hipótesis alternativa distinta, lo que me va a estar generando es un intervalo de confianza bilateral, es decir, los dos extremos que son los que vamos a trabajar en este curso, en un intervalo bilateral cerrado. Entonces le doy el OK, OK a todo, y automáticamente en el cuerpo de Minitab, no en una solapa, en una pantalla emergente, sino en el cuerpo de Minitab, me da este cuadro de diálogo, donde yo tengo que n vale 20, que la media vale 10,6 y que el intervalo de confianza está entre 9.899 y 11.301. La forma de interpretar este resultado es de la siguiente manera. Decimos, el intervalo 9.899, 11.301 cubre el verdadero valor del parámetro mu con una confianza del 95%. ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta? Porque escuché ahí algo. No sé si levantaron la mano. No, una compañera que está con mala señal y no sé si no le funciona el micrófono o algo así. Ah, puede ser. ¿Pero tenía alguna pregunta? No sabemos. No, Claudia, los escucho. o sea que lo que también podemos interpretar, ¿no? Si dice que el 95% de confiabilidad y te da el intervalo y la media te da 10 y pico, ahí claramente estás viendo de que ese valor medio está dentro del intervalo. Claro, pero el tema es así. Vos tenés tu población. De esa población tenés una media que para vos es desconocida. Vos no la conocés, porque si conocieras, ya tuvieras la media poblacional, no haces todo esto. Entonces, a partir de los valores muestrales de este 10,6 que tenés por acá, que es de la muestra, construís este intervalo de confianza, con una confianza del 95%. ¿Eso qué significa? Que si vos construyeses 100 intervalos a partir de los valores muestrales, tomarías el trabajito de hacer 100 muestras y de cada una sacás la media y con eso construís el intervalo de confianza, en 95 de esos 100 intervalos, vos tendrías el valor de la media poblacional. Quiere decir
que hay un 95% de probabilidad que este intervalo cubra el verdadero valor de la media, pero tenés un 5% de probabilidad que eso no ocurra. Siempre hay un margen de error. Ahora, si yo quiero hacerlo con mi amigo Matt Bognar, voy a donde dice, acá tiene el perrito y por en algún lado tiene un loro también este señor. Entonces, vamos a donde dice inferencia para mu. Entonces, inferencia para mu, a veces salen estos símbolos, fíjense que tiene que ver con la configuración que tiene cada uno, si está en inglés, si está en español, etc. Entonces me piden, ¿cuál es el tamaño de la muestra? 20. ¿Cuál es la media de la muestra? 10,6. ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada que acá hay un desplegable porque hay una flechita? ¿Por qué? Porque uno puede elegir si tiene la población o si tiene la muestra. Quiere decir que esta solapa me sirve tanto si tengo el desvío poblacional como si no lo tengo. ¿Cambiando qué? Cambiando en esta solapita. Acá tengo el nivel de confianza es 95%, quiero un intervalo de confianza y yo tildé que me muestre las ecuaciones. ¿Para qué quiero las ecuaciones? Para ver si la fórmula coincide con las fórmulas de ese cuadro que yo tengo, que es mi ayuda a memoria. Entonces, las fórmulas coinciden perfectamente, me cuentan cómo hicieron los reemplazos y me saca el intervalo de confianza. Bien, hasta acá. Entonces, les mostramos cómo hacerlo en Minitab y cómo hacerlo con nuestro amigo Matt Bognar. Segundo ejemplo. Y les pido que se pongan las pilas ustedes y me van a dar todos los datos que puedo extraer del problema. Dice, una empresa se dedica a realizar gastronomía para eventos. Actualmente debe decidir entre aumentar su oferta gastronómica o mantenerse en el rubro repostería. Para eso arrancó con un estudio de las ventas del último semestre. El monto de las ventas se distribuye normalmente. Se toma una muestra de 18 ventas del sector repostería y nos dio un promedio de 2.860 con un desvío típico de 340. Estime con una confianza del 95% el monto promedio de las ventas del rubro repostería. Bueno, todo para ustedes. Cuéntenme cuál es la variable en estudio, qué datos tenemos, qué estadígrafo ustedes sugerirían que utilicemos y por qué. Soy todo oídos. Y la variable es el precio de venta. Claro, el monto de las ventas. Bien. Que nos aseguran que sigue una distribución normal. Todo para bien. una muestra de 18. Una muestra de 18, ¿qué más tenés? Una media de Y el desvío. 2.860. Ya ahí me perdí. Tengo una muestra de 2.800, un promedio de 2.860. ¿Muestral o poblacional? Muestral. ¿Por qué? Porque la muestra de 18 Porque arrojó dice un que para promedio. las 18 De ventas. 18. Claro, de esa muestra de 18. No sé nada de experiencias anteriores, no sé nada de normas de calidad. Acá me dicen de esa muestra de 18. Con un desvío típico de 340. Muéstralo poblacional. De la muestra. De la muestra, de las 18. Sí, Perfecto. La confianza es 95%. Hasta ahí vamos divino. Entonces tengo una muestra chica. No conozco la varianza poblacional porque tengo el desvío muestral, no puedo llegar a varianza poblacional. Entonces me voy a mi supercuadro que tenía más atrás, bastante más atrás, y díganme en qué renglón me ubico. Y en la T. En la T. Claro,
Estoy ahí porque tengo que estimar la media poblacional, pero la varianza poblacional es desconocida y como si fuera poco, la muestra es chica. Entonces yo voy a usar este estadígrafo, este que tengo acá, que funciona con la t-de-Student y cuyo intervalo de confianza se arma en función de la variable t. Ahora bien, fíjense qué contradicción, ¿no? Porque yo estoy acá y me dice que el monto de las ventas se distribuye normalmente. Y ustedes me dijeron que tengo que usar la t-de-Student. El tema es así. Mi variable es el monto de las ventas. El monto de las ventas sigue una distribución normal. El estadígrafo, es decir, esa función que se construye con los parámetros, con los valores muestrales, etcétera, esa es la que sigue una distribución t-de-Student. Ahora bien, si la variable monto de las ventas no siguiera una distribución normal, yo no podría usar este estadígrafo. Es decir, todos los métodos que estamos viendo sirven si mi variable sigue una distribución normal. Si no la sigue, yo primero tendría en cualquier procedimiento probar que es una normal. Si pruebo que es una normal, entonces me sirven todos los estadígrafos que vimos en el cuadro. Bueno, entonces con todo eso estamos en condiciones de empezar a hacerlos. Entonces, vamos a Minitab, estadísticas, estadísticas básicas, y me dijeron que elija una muestra sola y que use la distribución T. Entonces, aparece el cuadro de diálogo, tengo otra vez los datos resumidos, la muestra es chiquita de 18, la media de la muestra es 2.860 y la desviación estándar es 340. Antes de darle el OK, vayan a opciones, fíjense que esté en el valor 95, que diga hipótesis alternativa por distinto y recién ahí le doy el OK y el OK. Y otra vez me lleva más tiempo la elección del estadígrafo y pensarlo que lo que le lleva al software resolverlo. Entonces, me dice que el intervalo 2690,9, 3029,1 cubre el verdadero valor de la media del monto de las ventas con una confianza del 95%. ¿Bien? ¿Cómo lo hacemos con nuestro amigo Matt Bognar? Igual que hicimos antes. Vamos a la misma solapa que dice inferencia para la media. Lo único que varía es el tamaño de la muestra 18, la media de la muestra 2860. Y acá, que yo les conté el tema del desplegable, le tienen que decir al software que ese desvío con el que están trabajando es un desvío muestral. Es decir, el desvío de 340 es un desvío muestral. Fíjense que esté el nivel de confianza en el 95%, que les muestre las ecuaciones para chequear que están trabajando con la t-de-Student y les da obviamente el intervalo que nos dio trabajando en Minitab. Tercer problema. Dice, una empresa de la región de alto reconocimiento produce neumáticos. Pese a sus exhaustivos controles de calidad, se observó que de una muestra de 300 piezas, el 10% tiene fallas. Piensen en neumáticos con el valor que tienen actualmente los neumáticos. Si yo tengo que descartar el 10% de la producción, imagínense que acá tengo que poner un departamento de control de calidad urgente. Entonces me dice, estime con una confianza del 97% la proporción de piezas falladas. Bien, ¿cuál es la variable en estudio?
Los neumáticos. ¿Los neumáticos solos así? ¿O qué La le falla. mira a los neumáticos? La falla. La falla. Claro. Claro, la proporción de neumáticos fallados. Tranquilo. La proporción de neumáticos fallados. Esa es la variable en estudio. El tamaño de la muestra es 300 y de esos 300 el 10% tiene. Se quedó congelado. Cayó internet, ¿no? Sí, parece, por ahí volvió la luz o algo. Se había cortado, capaz que volvió. A ver, me parece que no nos... A ver, esperen que le aviso. Bueno, Bueno, Si no hacemos una cosa, mientras Claudia se vuelve a conectar, les muestro. Acá tenemos que estimar con una confianza del 97% la proporción de piezas falladas, ¿sí? El estimador, o sea, el parámetro que hay que estimar, como les contaba Claudia, es la proporción de neumáticos que van a tener falla. Cuando nosotros buscamos, ahí está Claudia, o salió directamente, ahí vemos. no, salió. Se ve que Salió se... directamente. Sí, Sí. esperen que comparto yo entonces. Les decía, cuando uno busca, está buscando una proporción, parámetro que voy a estimar es pi. ¿Está bien? O sea, ese sería el de la población. ¿Con qué lo voy a hacer? Con los datos de la muestra. Esperen que compartimos. Yo voy a tener que buscar la presentación. Esperen un segundito. Ahí estamos. Ahí sí. Ahí estamos. Bien. Dentro de estadística inferencial van a lo que sería las inferencias para P, no tiene la letra pi, sino para P de proporción. Esperen que a ver si reacciona mi internet. A ver. Está como... Tener la videollamada, la grabación y en la página se complica. A ver. No cambia de pantalla para ustedes, ¿verdad? Ahí. No, No. Sí, está como lento para transmitirlo a ustedes. A ver. Si no, lo hacemos directamente desde la presentación. ahí empezó a cambiar. Sí, a cambiar, sí. Para que haga todo online, Ahí estamos. Ahí está. Creo yo que ahí ustedes lo están viendo. Sí, sí. Bien. Les decía, fíjense en que acá los datos muestrales que tenemos que tener para hacer la inferencia es el tamaño de la muestra, que en este caso se había hecho sobre 300 neumáticos, y la proporción, esperen que hay alguien para unirse, aguárdenme un segundo. La proporción que teníamos de neumáticos que se había observado para ese tamaño de muestra, los fallados eran del 10%. Ahí está. A ver, ahí está. Bien. Ahí tenemos, ese es el que viene por defecto, el intervalo de confianza para la proporción que tenemos por defecto. Vamos a hacer el checking con las ecuaciones, si es que son las ecuaciones con las cuales nosotros queremos que haga esa inferencia. Entonces ahí al ponerle que nos muestre las ecuaciones, nos determina que el método que está usando es el que hace por aproximación de la normal, ¿sí? En el caso de las proporciones, tiene varios métodos, ¿sí? Yo les había comentado la clase pasada que si nosotros hablamos de proporciones, como vamos por tiene falla o no tiene falla, sería un modelo binomial. Estrictamente, para que nosotros podamos hacer inferencias con el modelo normal o paramétrico, necesitamos que la muestra sea grande.
cuando hablamos de grandes, de más de 50 observaciones. Acá nos sobra porque tenemos 300. Pero tengan en cuenta que esta inferencia está hecha justamente con el modelo paramétrico que hizo a través de una normal, ¿sí? Se ve ahí la salida, el intervalo. Sí, se ve. Yo tuve Sí, sí. que conectarme con el teléfono, se cortó internet. Sí, les estaba diciendo eso a los chicos. Tienen acá, fíjense en que la respuesta va a ser que la verdadera proporción de neumáticos con falla en el universo de toda mi producción está entre el 6,6% y el 13,4%. Es un porcentaje bastante alto, ¿sí? Estamos, si nos ponemos en el lugar del análisis de la producción, es un porcentaje bastante alto. Bien, no sé, Clau, si vos te vas a volver a conectar con la presentación o querés que te vaya pasando Si yo. querés pasarla, sí, seguí. Dale, O dale. querés, o la veo, estoy con lo voy contando, si no. Claro, eso. Yo me oculto, así la presentación es más fácil, porque las Dale. dos cosas a la vez se estaba complicando. Profe, le quería hacer una consulta. Lo que quieras. Ahí cuando Zulma hizo el ejemplo, en la confianza teníamos que poner 97 según el problema y no da la opción. Exacto, Bognar ya tiene por estándar, digamos, tiene 90, 95, 99. En ese caso tendrías que hacer el ajuste manualmente a los límites del intervalo de confianza. Lo tendrías que hacer manualmente buscando el fractil que ocupe el 97%, ¿sí? Ahí hay que hacerlo manual. Bognar no tiene la posibilidad de cambiar. Sí lo tiene, por ejemplo, Minitab y Megastat, sí lo tiene, esa posibilidad de cambiar el nivel de confianza, ¿sí? A ver, ya que lo conecto, justo les estaba por hacer el ejemplo, cuando Claudia se le desconectó, pobre, a ver ahí. Sí, pero volví. Pero Sí, no sí, tengo internet, así que vas a tener que pasar por la Esperen. diapositiva, no tengo internet. Sí. Esperen que les muestro de paso la planilla. A ver, creo que elegí la planilla correcta. No sé si. A ver. Hoy le echamos la culpa a la tormenta. Ponele. Ahí se ve el Excel. Sí, ¿O no? ahí Seguimos tenemos en- el Excel. Bien, ya vamos queriendo. Les decía que Megastat sí tiene la posibilidad de cambiar el nivel de confianza. Bognar tiene estándar, ¿sí? Tiene estándar los niveles de confianza. Bien, ¿se ve el cuadro Megastat, el de las funciones? Sí. Bien. Sí, Hay sí. una opción que dice confianzas, ¿sí? Intervalos de confianza. La herramienta de Megastat tiene para poder hacer confianzas para la media o para la proporción. Esta solapita que acá está en negro es para la media y la que está acá al lado es para la proporción. Esta era la del ejemplo que estaban haciendo hace un ratito con la muestra de tamaño 18. Si presionamos las herramientas para proporciones, nos pide lo mismo que estaba pidiendo Bognar para saber con qué datos de la muestra van a trabajar. En este caso piden la proporción de defectuosos, que era el 10% de defectuosos, sobre una muestra de 300. Viene acá por defecto, no sé si era Laureano el que estaba preguntando, pero viene por defecto acá 95%. Lo podés elegir 99, 95, 90, estos son los que vienen en el desplegable, pero la diferencia es que acá podés editar, podés ponerle el 97%. Ahí, 97, ese se lo podés editar. Y en una opción que tiene acá dice prevista,
le pedís ahí la prevista y te da el límite inferior y el límite superior para el nivel de confianza del 97%. ¿Se ve? Sí. Sí. El cuadrito no lo puedo ampliar, ¿sí? Pero te saca acá el límite inferior y el límite superior, pero para el 97. ¿Se puede ver ahí? Sí, sí, se ve Sí. bien. Matías, un detalle. El nivel de confianza lo pone el investigador. Entonces, si todos los software que vos tenés no te da el 97%, no pongas 97%, poné 95, o 90 o 99, lo que te dan los softwares. ¿Te das cuenta? Porque es un nivel de confianza que pone el investigador, salvo que sea una norma de calidad que ustedes precisan que se cumpla con un determinado rigor ya establecido, ¿no? Así que bueno. Bueno, Sigo presentando yo. sí, te devuelvo Si no ahí me el... desconecto, si no se me caen las antenas. Igual lo voy a tener preparado por las dudas que No hoy se no lo tengo. tanto porque no se sabe cómo sigue. En mi casa estaba peor que acá, así que no sé. No sé qué decirles. Bien, ahí en teoría Bueno. te dejaría a vos presentar. Dale. Bien. Problema 4. Dice, el gerente de un local de comidas rápidas quiere estimar la cantidad de líquido promedio despachado por la máquina que llena los vasos con refrescos. Para ello toma una muestra aleatoria de 20 refrescos, obteniendo todos los valores. Es decir, que me dan los 20 valores muestrales, no me dan ningún dato resumido. Se supone que la variable cantidad de líquido promedio despachado sigue una distribución normal. Me piden que estime con una confianza del 99% la media de la cantidad de líquido de los refrescos. Entonces, fíjense, indicamos los datos. La variable es cantidad de líquido despachado. El nivel de confianza es el 99%. Tamaño de la muestra 20, la media muestral 245,4. La pregunta del millón es ¿de dónde lo saco? Lo tengo que calcular. Tengo que cargar mis 20 valores, calcular la media y calcular el desvío. Entonces, estas medidas son medidas calculadas. Por lo tanto, este desvío es un desvío estándar de esta muestra. No es poblacional. Entonces, tengo muestra chica. Sí, gracias. Tengo muestra chica de 20 valores. No conozco la varianza poblacional, conozco el desvío muestral. Entonces, va a estar funcionando el intervalo de confianza que trabaja con la T de Student. Reemplazo, acá está todo hecho a mano, y me da este intervalo. Si lo hago con Bognar, también indico ya los valores calculados. Podría haber estado utilizando la parte de estadística descriptiva y sacar esa media y ese desvío estándar. Reemplazo tal cual dijimos en los ejemplos anteriores y me da el intervalo de confianza. Nuevo problema. Dice, un ingeniero de control de calidad desea entregar un reporte basado en un intervalo de confianza para la estimación de la proporción de artículos defectuosos producidos en línea. De la producción de ese día de 1.250 artículos, se elige una muestra de 200 y se encuentra que 10 son defectuosos. Construye un intervalo de confianza para la proporción de artículos defectuosos. Entonces, la variable en estudio es la proporción de artículos defectuosos. El nivel de confianza es el 90%. El tamaño de la muestra es
una muestra de 200, dijimos que cuando trabajamos con proporciones tienen que ser muestras grandes. Pero aparece una cosita nueva que hasta ahora no habíamos visto, que tiene que ver con un universo finito. Es decir, la producción del día fue 1.250 artículos. La muestra es de 200. Entonces, trabajamos con intervalo de confianza para la proporción, pero tenemos que multiplicar por este factor de corrección. Este factor de corrección es el tamaño de la población menos el tamaño de la muestra sobre el tamaño de la población menos 1. Si yo estoy trabajando con una población infinita, este factor de corrección no hace falta. En este caso, como la población es finita, tengo que multiplicar en ambos extremos por este factor de corrección. Por lo tanto, la proporción de artículos defectuosos se encuentra entre el 2,6 y el 7,3. ¿Alguna duda hasta acá? Profesora. Sí. Sí. ¿Y qué beneficio nos da multiplicar por este factor? ¿Nos deja un valor más cercano al real? Claro, si vos tenés, cuanto más información vos tenés, más acotado es el intervalo. Okay. Acá vos ya sabés que tu población es finita. Es de 1.250 artículos. Y eso te acota el intervalo. Perfecto, gracias. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos con MATLAB? Vamos a inferencia para P. Reemplazamos, pero muy importante, el software no me da el intervalo con ese factor de corrección. ¿Cómo lo soluciono? Y bueno, multiplico cada uno de esos extremos por el factor de corrección. Quiere decir que lo que me da tanto Minitab como la página de MATLAB sirve cuando el universo es infinito. Cuando es finito, tengo que tener en cuenta ese factor de corrección que multiplica en cada uno de los extremos. Fíjense que tendría que tener toda esta fórmula desarrollada para poder aplicar ese factor de corrección. Por eso es importante cuando trabajan con los software pedirle que me muestre las ecuaciones. Entonces, ahí puedo ver si coincide o no con lo que yo tengo que aplicar. Bueno, entonces acá tenemos nuevamente nuestro cuadro un poquito más desarrollado. Para tenerlo en cuenta, yo les sugiero que este cuadro o el primero lo tengan bien a mano porque es lo que me clarifica con respecto a lo que voy a tener que estar trabajando. Me sirve tanto para intervalos de confianza como para pruebas de hipótesis. Entonces estamos en condiciones de lanzarnos a hacer las pruebas de hipótesis. Lo primero que yo quiero saber es qué es una prueba de hipótesis. Entonces, ¿qué es una prueba de hipótesis? Es un procedimiento. Y acá es una receta de cocina. Hago esto, hago esto, hago esto. Procedimiento estadístico, ampliamente consensuado, que me sirve ¿para qué? Para aceptar o rechazar una hipótesis formulada con respecto a algún parámetro de la población. Y nos detenemos en esto. Las hipótesis se construyen para parámetros. Nunca construyo hipótesis para valores muestrales, siempre para parámetros. ¿Qué eran los parámetros? Eran las medidas calculadas en la población. Entonces, tomemos un ejemplito. Dice, se instaló una máquina en una línea de montaje y se ajusta de forma tal que el tiempo medio de operación sea 3 minutos. Para controlar su correcto funcionamiento, se toma una muestra de 25 operaciones, obteniéndose un tiempo promedio de 3,2 minutos.
se sabe de experiencias anteriores que el desvío estándar es de 0,4. Admitiendo que los tiempos se distribuyen normalmente, verificar con un nivel de significación del 5% si la máquina la tengo que ajustar o no. Bien, aparecen un montón de términos que no tengo la menor idea, pero ya lo vamos a aclarar. Pónganse en situación. A ustedes les traen una máquina nueva. Les dice que para que ande bien, el tiempo de operación medio tiene que ser 3 minutos. Ustedes tienen que probarla, hacen andar la máquina 25 veces y toman el tiempo promedio. El tiempo promedio les da un poquito superior. Cabría suponer que por ahí la máquina no me está andando bien, pero lo tengo que probar. Además me dice que de experiencias anteriores tengo un desvío estándar de 0,4. Este desvío estándar no es de esta muestra de 25, sino que es de alguna experiencia anterior. Por lo tanto, ese desvío estándar es poblacional. Además, acá me hablan de un nivel de significación del 5%. Vamos a ver que el nivel de significación no es otra cosa que la probabilidad de cometer un tipo de error. Ahora los vamos a ver. Con este problema, las hipótesis estadísticas que yo podría construir para este parámetro que es la media poblacional serían que la media vale 3, que la media no vale 3, que la media es mayor que 3 o que la media es menor que 3. Fíjense que la media, cuando estoy trabajando en una población, se denota mu. Entonces, una hipótesis estadística es una afirmación que se hace con respecto a cualquier característica poblacional. Puede ser el valor numérico de un parámetro, puede ser la forma. Yo les dije que íbamos a hacer pruebas de hipótesis donde lo que probemos es si mi distribución es normal o no. Entonces yo puedo estar probando si mi distribución tiene una forma determinada. Cuando yo hago una prueba de hipótesis, siempre tengo que construir dos tipos de hipótesis. La hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula es aquella hipótesis que establece que la diferencia entre el valor de parámetro y el valor que yo estoy indicando es 0. Detalle importante, la hipótesis nula siempre tiene el igual. Igual solo, mayor igual, menor igual, pero siempre tiene el igual. ¿Y qué es la otra? ¿Qué es la hipótesis alternativa? Es una hipótesis que se cumpliría si la hipótesis nula no es cierta. Es decir, que si yo descarto la hipótesis nula, automáticamente asumo la hipótesis alternativa. Es por eso que hipótesis nula e hipótesis alternativa son mutuamente excluyentes. Una excluye a la otra. Ahora bien, como estoy trabajando con una muestra, no tengo toda la población, puedo cometer dos tipos de errores. El error de tipo 1 consiste en rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. La probabilidad de cometer un error de tipo 1 se llama nivel de significación de la prueba. El nivel de significación de la prueba es dato. Lo ponen ustedes, es un nivel de error inferior al 10%. ¿Cómo se denota? Habitualmente se denota como alfa. Alfa es el nivel de significación de la prueba. El otro tipo de error, que es el error de tipo 2, consiste en aceptar la hipótesis nula cuando esta es falsa. La probabilidad de cometer un error de tipo 2 se denota beta. En tanto, alfa es dato, beta hay que calcularlo. ¿Cómo se hace? Se va corriendo la distribución a distintos valores de la hipótesis alternativa y se va calculando el beta. La probabilidad de no cometer un error de tipo 2 se llama potencia de la prueba. La potencia de la prueba es una curva creciente que se podría calcular perfectamente. No lo vamos a hacer en este curso. Entonces volvemos al ejemplo nuestro de la máquina que se andaba bien
el tiempo de operación era 3 minutos, lo hacíamos correr 25 veces y me daba un tiempo un poquito superior. Cuando uno arma un estudio de este tipo, tiene que indicar los cursos de acción. ¿Qué es los cursos de acción? Es la decisión técnica. Yo no le voy a decir a un operario, la media poblacional es 3, porque me va a decir, pero ¿de qué me está hablando? Entonces, ¿cuál es la decisión técnica? ¿Cuál es la bajada que yo tengo que dar, por ejemplo, a un informe? Entonces, los cursos de acción en este caso serían que la media vale 3, eso significa, si eso pasa, la máquina anda bien. Si la media es mayor que 3, la máquina la tengo que ajustar. Y si es menor que 3, la tengo que ajustar también. Entonces, fíjense que la desigualdad mayor y la desigualdad menor me llevan al mismo curso de acción. Entonces, estas dos las podría asociar en la desigualdad distinto. Como yo dije que la hipótesis nula tiene el igual, entonces la hipótesis nula es mu igual a 3. Contra la alternativa mu distinto de 3. ¿De dónde sale este distinto? De haber asociado estos dos cursos de acción. Bien, ahora bien, teniendo en cuenta la hipótesis alternativa y el valor de alfa, se delimita lo que se llama zona de aceptación de la hipótesis nula y región crítica. Si la hipótesis alternativa es por distinto, yo tengo una prueba de hipótesis bilateral. El valor de alfa, que es un área, la divido en dos colitas iguales a izquierda o a derecha. La zona en blanco, que es la zona mayor, es la zona de aceptación de la hipótesis nula. Las áreas azules, que equivalen a alfa sobre 2, es lo que se llama región crítica. Los puntos que delimitan zona de aceptación y región crítica se llaman puntos críticos. Ahora, ¿qué pasa si la hipótesis alternativa es por mayor? Entonces tenemos una prueba de cola derecha donde todo el alfa está a la derecha. Y análogamente, si tengo una hipótesis alternativa por menor, tenemos una prueba de cola izquierda. La región crítica me queda toda a la izquierda. Entonces, ¿de qué dependen las gráficas? ¿De qué depende? Bueno, de lo que yo haya establecido en los cursos de acción y las hipótesis, tanto nula como alternativa. ¿Vamos bien o están perdidos ya? Diríamos que bien. Ponele que bien. Bueno, vamos a ver. Entonces, yo dije que esto era un procedimiento. Por lo tanto, tengo que hacer paso. Por supuesto que lo hacen los software, por supuesto que voy mucho más rápido, pero esto es el procedimiento que tengo que hacer. Primero tengo que decir cuál es el parámetro que quiero probar. En el caso este de la máquina, es el tiempo promedio, es decir, que es una prueba para mu. ¿Cuáles son los cursos de acción? Lo di en una diapositiva anterior. Tengo que plantear hipótesis nula y alternativa, indicar cuál es el estadígrafo de prueba, es decir, en el cuadro ir a ver en qué renglón estoy y cómo es su distribución de probabilidad, si es una normal, una t-student, una chi cuadrado. Establecer zona de aceptación y región crítica. Como les dije, los puntos que separan una zona de la otra se llaman puntos críticos. Tengo que plantear la regla de decisión para rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Calculo el valor numérico del estadígrafo de prueba, tomo la decisión y después le digo al operario si apago la máquina y la arreglo o no. Entonces, en nuestro ejemplo, el parámetro a probar es mu, los cursos de acción ya los dijimos, hipótesis nula y alternativa ya la dijimos, elegimos este estadígrafo de prueba. ¿Por qué? Porque si me voy al renglón del cuadro es el que me corresponde a una prueba de hipótesis para la media cuando conozco la varianza poblacional, en este caso conozco el desvío.
y establecemos zona de aceptación y región crítica. Estos valores lo puedo sacar a través de la normal y la regla de decisión es, si mi estadígrafo de prueba cae en la zona de aceptación, no rechazamos la hipótesis nula. ¿Qué es el estadígrafo de prueba? En la fórmula del estadígrafo, reemplazar por los datos, me da 2,5 y 2,5 cae afuera de la zona de aceptación. Estamos en este gráfico, estos puntos críticos son 1,96 y menos 1,96, 2,5 cae por acá, cae en la zona de rechazo. Por lo tanto, rechazo la hipótesis nula. Rechazar la hipótesis nula, ¿qué significa? Que la media no es 3. ¿Qué significa? Que la máquina está andando mal. La tengo que parar y la tengo que ajustar. ¿Por qué? Porque rechacé esa hipótesis nula de que la media sea 3. En síntesis, ¿qué es una prueba de hipótesis? Es un procedimiento. ¿Para qué? Para rechazar o no rechazar una hipótesis formulada con respecto a algún parámetro de la población. Tengo que formular hipótesis nula e hipótesis alternativa. Puedo cometer dos tipos de errores, error de tipo 1 y error de tipo 2. Y hay que delimitar zona de aceptación y región crítica. Entonces vamos a un nuevo problema. Dice, un economista quiere determinar si el costo mensual de la energía para las familias cambió con respecto al año anterior, cuando el costo promedio era de 200 pesos. Mejor que los actualicemos estos problemas. El economista selecciona una muestra de 25 familias, registra los costos de energía y utiliza un nivel de significación del 5%. Entonces, si yo tengo mi base de datos, calculo la media, calculo el desvío estándar. Fíjense que tengo una hoja de trabajo con el ID de cada familia y el costo de la energía. Entonces, genero los cursos de acción. Entonces, las posibles alternativas son que la media sigue estando en 200, quiere decir que el costo medio no se modificó, que la media sea mayor que 200, que la media sea menor que 200, en cualquiera de esos dos casos, el costo medio se modificó. Por lo tanto, la media no sería 200. Entonces, generamos las hipótesis. La hipótesis nula tiene que tener el igual, por lo tanto es mu igual a 200, contra la alternativa que mu no es 200. Como tengo una muestra chica de 25 valores y no conocemos el desvío poblacional, pues yo tenía una base de datos de 25 familias, no tenía el desvío poblacional, tenía el muestral, tenemos que utilizar la prueba para la media poblacional con varianza poblacional desconocida y muestra chica, es decir, trabajar otra vez con la T de Student como hemos hecho en varios ejemplos. Entonces me voy a estadísticas básicas y me voy a T de una muestra. ¿Pero cómo? Este ya lo usamos para intervalo de confianza. Sí, lo usamos para intervalo de confianza y lo vamos a usar para pruebas de hipótesis. ¿La misma solapa? Sí, la misma solapa. Entonces, yo acá tengo todos los datos calculados, tenía los valores por columna, no tengo los datos sumariados porque yo ya los tenía acá cargados. Fíjense que tengo el ID de la familia y los costos de energía de la 25. Fíjense, la única diferencia, es decir, acá la variable costo de energía va a estar en este rectángulo de la izquierda, lo selecciono y me aparece en este rectángulo de la derecha. Tengo que tildar, realizar prueba de hipótesis. Y se me pone visualizado el tema de la media hipotética, que es 200. La media hipotética es el igual de la hipótesis nula. Es por eso que la hipótesis nula le pedimos la condición de que tenga el igual. Vamos a opciones,
nos fijamos que, fíjense que me habla de nivel de confianza y yo tenía en este caso el nivel de significación, porque usaba una misma notación para, tanto para intervalo de confianza como para pruebas de hipótesis, y yo tengo una hipótesis alternativa por distinto. Acepto, y me da este resultado. Me da las estadísticas descriptivas. Yo no se las pedí, pero el software me las da igual. Cuántos valores tengo, la media, el desvío estándar y el intervalo de confianza. Yo no le pedí el intervalo de confianza, pero me lo hace como un paso dentro del proceso de la prueba de hipótesis. Y me da el resultado, me dice hipótesis nula mu igual a 200 con la hipótesis alternativa mu distinto de 200. Me da el valor del estadígrafo de prueba que da 4,23 y lo que no me da Minitab son los extremos del intervalo de aceptación de la hipótesis nula. Entonces, ¿cómo salgo de esto si yo lo podría hacer manualmente, buscándolo a través de la app del celular, encontrando esos valores de abscisa? Pero fíjense, acá me da un valor P. ¿Qué es ese valor P? También me sirve para tomar decisiones. Si ustedes me preguntan qué es P, P es un área desde el valor del estadígrafo de prueba hacia donde me indique la hipótesis alternativa. Si el valor de P es más grande que el alfa, no se rechaza la hipótesis nula. Si el valor de P es menor que el alfa, se rechaza la hipótesis nula. Como en este caso el valor de P es 0 y es menor que el valor de alfa de 0,05, se rechaza la hipótesis nula, lo que significa que el costo medio de la energía realmente se modificó. Nuevo problema. El desvío típico del peso de ciertas pastillas es 0,31 gramos. Para poner a prueba un nuevo sistema de producción, se tomó una muestra de 25 pastillas producidas con este nuevo sistema. Se determinó el peso y se obtuvo un desvío típico de 0,24. Decida con un nivel de significación del 10% si el nuevo sistema de producción disminuye significativamente la variabilidad en el peso de las piezas. Suponga que el peso de las piezas se distribuye normalmente. Bueno, entonces, la variable en estudio es el peso de las piezas. Ahí aparece la palabra pastillas que no tienen nada que ver. Yo tomé una muestra de 25 piezas que me las produjeron con un nuevo sistema. Este nuevo sistema aparentemente bajaría la variabilidad en la producción. Fíjense que el desvío típico muestral que yo tenía es 0,24 con respecto al poblacional que era anteriormente. Entonces, aparentemente este nuevo sistema disminuye la variabilidad. Entonces, las hipótesis en este caso, es decir, los cursos de acción serían que sigma es mayor que 0,31. En ese caso, no disminuye la variabilidad. Si es igual, tampoco disminuye la variabilidad. Solamente la disminuye si sigma es menor. Entonces, la hipótesis nula es sigma mayor o igual que 0,31 contra la alternativa sigma menor de 0,31. Es una prueba de hipótesis para el desvío poblacional. Hasta ahora no habíamos hecho ningún ejemplo con respecto a los desvíos. El estadígrafo, si ustedes se fijan en el cuadro que vimos al principio, tiene esta formación.
es n-1 por la varianza muestral sobre la varianza poblacional. Funciona como un H cuadrado con n-1 grados de libertad. El valor de alfa es 0.1 y el valor muestral es, del desvío muestral es 0.24. Si lo estoy haciendo a mano, lo tengo que hacer a través, quiero que lo hagan, a través de la aplicación de la app del celular. Vayan a la distribución chi cuadrado, que no la usamos mucho. Buscamos chi cuadrado, que está arriba. ¿Encontraron? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces, donde dice grados de libertad, indicamos 24. Siempre es uno menos que el tamaño de la muestra. El valor de la probabilidad, tienen que cambiar el valor de la probabilidad a mayor e indican el valor de área que es 0.1. 0.1. Le dan el OK y van a ver que ese valor de abscisa... no, estoy haciendo lío porque acá escolar tienen que poner el menor. Disculpen. Le ponemos el menor. Fíjense en el gráfico que habíamos hecho, 0.1. Y el valor que me da es 15.559. ¿Qué es lo que eso marca? Me marca el intervalo que representa la zona de aceptación de la hipótesis nula. Entonces, la zona de aceptación de la hipótesis nula la encontramos a través de un H cuadrado y es el intervalo que va desde 15.659 a más infinito. Calculo el estadígrafo de prueba, que es reemplazar en este estadígrafo por los valores que tenemos. La muestra de 25 menos 1,24. La varianza muestral es 0,24 al cuadrado. La varianza poblacional es 0,31 al cuadrado. Y toda esta cuenta me da 14,38. Como 14,38 cae acá en esta zona blanca, no cae en la zona de aceptación de la hipótesis nula. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula. Significa que el nuevo sistema realmente disminuye significativamente la variabilidad en el peso de las piezas. ¿Cómo lo hago en Minitab? Voy a estadísticas básicas, una varianza. Tengo que decirle el tamaño de la muestra, que es 25, la desviación estándar de la muestra, que es 0,24, tildo donde dice realizar pruebas de hipótesis, e indico donde dice desviación estándar hipotética el valor poblacional, que es 0,31. Me voy a opciones, el nivel de confianza era 90, ya que el nivel de significación es 0,10, el 10%, y acá tengan que tener cuidado, abren el desplegable y tienen que indicar la desigualdad de menor. Acepto, y me da todos los resultados, las estadísticas descriptivas, la desviación estándar, la varianza, el intervalo de confianza para el desvío, y me da la prueba de hipótesis. El valor de P, que es el que estoy buscando, es 0,063, es más chico que 0,10, que era el nivel de significación. Se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto la variabilidad ha disminuido. Por lo tanto tenemos otra forma distinta a través de Minitab de hacer el mismo problema. Bien, hasta acá, dudas existenciales, ¿no? Muchas. Muchas. Todas son dudas. Sí, pero hasta que nos pongamos me siento a resolver. Hermano, con cualquiera de los softwares.
Sí, a mí me gusta, el que más me ubico es Minitab, pero Bueno, entonces metele con Minitab, porque eso tiene que ver con tu forma de aprendizaje. Así que vos trabajás con Minitab y no hay ningún problema. El único problema que tiene Minitab es que no te grafica, van a ver que Bognar sí, pero Minitab no te grafica hacer zona de aceptación y región crítica, y si trabajás con P no hay ningún problema, teniendo en cuenta que P es un área que se compara con el área que representa alfa. Y bien, se puede hacer cualquiera de las pruebas de hipótesis. Bueno, como todo esto lo aprendimos fantástico, lo podemos complejizar. ¿Cómo? Un poquito más, me van a decir, pero Claudia, más todavía. ¿Qué necesidad? Dos poblaciones. ¿Por qué a dos poblaciones? Porque me permite comparar. Trabajar en una población está bueno, pero si trabajo con dos, puedo comparar. Entonces, si trabajo con dos, lo que voy a estar haciendo van a ser o diferencias de parámetros o cocientes de parámetros. Ahora lo vamos a estar viendo. Entonces, siempre la hipótesis nula contiene el igual y tengo distintos casos. Pruebas bilaterales, pruebas unilaterales de cola derecha o de cola izquierda. Entonces, con este cuadro que nos levanta así para que no nos sigamos durmiendo, yo puedo hacer pruebas de hipótesis para una población, que es todo lo que vimos en detalle. ¿Qué tipos de pruebas tengo? Para la media con varianza poblacional conocida. Para la media con varianza poblacional desconocida, por acá anda la T. Prueba para la proporción, tengo que tener muestras grandes. Y prueba para la varianza poblacional, por acá vimos que anda la chi cuadrado. Nos vamos a dos poblaciones y vamos a complejizar. Tengo para diferencia de medias poblacionales con varianzas poblacionales conocidas. Van a ver que lo único que pasa es se agrandan los estadígrafos, es decir, se agrandan las funciones, pero no el procedimiento siempre es el mismo. Pruebas de hipótesis para diferencia de medias con varianzas poblacionales desconocidas pero iguales. Prueba de hipótesis para diferencia de medias con varianzas poblacionales desconocidas y distintas. Prueba para diferencia de proporciones. Y cuando tengo varias poblaciones, tenemos lo que se llama análisis de la varianza. Si ustedes me dicen ¿qué es un análisis de la varianza? Es una prueba de hipótesis para comparar las medias de distintas poblaciones, de más de dos. Entonces, dentro de las pruebas de hipótesis podemos tener para comparar varianzas. Si ustedes se fijan en alguna de las bibliografías y van al índice, no hay ninguna prueba para comparar varianzas. La prueba se llama cociente de varianzas. Entonces, lo que se hace es el cociente de las varianzas y se compara con uno o con el valor que uno quiera hacerlo y se trabaja haciendo el cociente de las dos varianzas poblacionales. Cuando estamos trabajando con dos o más varianzas, la distribución que está asociada es la F de Snedeker, que yo se las presenté en la clase pasada. Era una distribución asimétrica que va a estar trabajando con grados de libertad para el numerador y para el denominador. El estadígrafo a utilizar es el cociente entre las varianzas muestrales por el cociente entre las varianzas poblacionales. Si yo tengo que comparar medias, tal cual como les mostré en el gráfico, puedo decir que las medias son iguales contra la alternativa que son distintas. Puedo tener una hipótesis nula por menor o igual contra la alternativa mayor. Puedo tener una hipótesis nula por mayor o igual contra una alternativa menor. Depende. ¿Se acuerdan el gráfico que hicimos al empezar la clase y que después lo retomamos cuando terminamos intervalos de confianza? Bueno, esas fórmulas crecen exponencialmente cuando trabajamos con dos poblaciones.
Si tengo varianzas conocidas, es este estadígrafo que hace la diferencia entre medias muestrales menos medias poblacionales sobre la raíz cuadrada de la varianza de la población 1 sobre N1, la varianza 2 sobre N2. Si las varianzas son desconocidas y las muestras son grandes, cambio en la fórmula anterior las varianzas poblacionales por las muestrales. Si las varianzas son desconocidas pero iguales, uso este estadígrafo que trabaja con todas estas fórmulas horribles y esta expresión que está a la derecha se llama varianza amalgamada. Como siempre, cuando tengo varianzas desconocidas y muestras chicas, voy a estar trabajando con la T de Student. Y por último, si tengo varianzas desconocidas y distintas, el estadígrafo es este en particular, que da la sensación de ser más inocente, pero los grados de libertad se calculan con esta fórmula enorme. La pregunta del millón, ¿tengo que hacer todas estas cuentas? No. Lo que sí tengo que identificar lo que tengo. Entonces, urgente un ejemplo. Dice, el análisis de una muestra aleatoria de tamaño 42 de cierto tipo de concreto para determinar su conductividad térmica dio un promedio de 0,486 con un desvío estándar de 0,187. Una segunda muestra, esta de tamaño 42, de otro tipo de concreto, se está comparando con el concreto B. Eso me dio un promedio de 0,359 con un desvío estándar de 0,158. Se supone que las distribuciones de conductividad son normales. La pregunta es, ¿puede determinarse si el verdadero promedio de conductividad térmica del concreto A supera al del concreto B? Usar un nivel de significación del 1%. Muy bien, primero ponemos los datos. Entonces yo tengo para el concreto A una muestra de 42, media muestral, desvío muestral. Para la otra es también una muestra de 42, media muestral, desvío muestral. Nivel de significación del 1%. Como las muestras son de más de 30 valores, utilizo este estadígrafo que es el primero que tienen acá a la derecha. Varianzas desconocidas. Cuando hablo de varianzas desconocidas son varianzas poblacionales desconocidas y las muestras son de más de 40 valores. Estoy en este caso. Entonces, genero los cursos de acción. Los cursos de acción es, si la media 1 es igual a, menos la media 2 es igual a 0, no supera. Si la media 1 menos la media 2 es mayor que 0, sí lo supera. Si la media 1 menos la media 2 es menor que 0, no lo supera. Por lo tanto, estos dos cursos de acción, como tienen el igual, van a ubicarse en la hipótesis nula. Este otro curso de acción se ubica en la hipótesis alternativa. Entonces voy a estadísticas básicas, voy a indicar T de dos muestras, indico los datos resumidos con todos los valores de opciones, indico cuál es el valor de la muestra, le digo que la hipótesis alternativa es por mayor, aplico la prueba y me da un valor de P de 0,001. Entonces, como el valor de P es inferior al valor de alfa, se rechaza la hipótesis nula, el verdadero promedio de conductividad térmica supera al del tipo de concreto B. Es decir, el concreto tipo A supera al concreto tipo B. ¿Qué pasa si estoy comparando proporciones? Lo mismo. Tengo todos los distintos casos que vimos anteriormente. El estadígrafo de prueba creció con respecto a una población, pero en definitiva tiene la misma forma de armado. Acá hablamos de un P sombrerito, que sería como un promedio
las proporciones, es como si hiciera un promedio ponderado de las proporciones. Entonces, urgente ejemplo. Dice, en 2013 se tomó una muestra de 523 personas adultas que planeaban irse de vacaciones en los próximos 6 meses. Y se encontró que de esos 523, 141 pensaban irse en avión. 10 años antes, en un sondeo similar en 1993, de los 477 adultos que pensaban irse de vacaciones, solamente 81 se iban a trasladar en avión. Con un nivel de significación del 1%, pruebe si hay diferencia significativa entre las proporciones de personas que pensaban viajar en avión en el 2013 y en el 2013 y en el 2003. Bien. Era 1993, no 2003. Bueno, entonces, la hipótesis nula es que las proporciones son iguales, contra la alternativa de que son distintos. El estadígrafo es el que decidimos recién, que es el que compara proporciones. Me voy a estadísticas básicas, 2 proporciones. Le digo que tengo los datos resumidos, reemplazo en los datos resumidos, me voy a opciones, me fijo que esté hablando de una diferencia hipotética, como me hablaba que el nivel de significación es del 1%, tomo el nivel de confianza 99, la diferencia hipotética es 0, la hipótesis alternativa por distinto, acepto todo y me da como resultado este valor. Fíjense, el valor de P es 0, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula porque es menor que el valor de alfa, por lo tanto, hay diferencia significativa entre las personas que viajan en avión en ese lapso de 10 años. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? No. Entonces, ¿qué es lo que les pedimos? Que lean el material, todo el material, y que nos consulten las dudas en el foro. Seguramente va a haber un montón de dudas, consultas. Zulma, no sé si querés mostrarle un problema de una prueba de hipótesis en directo, como digo yo. Dale. Un detalle para el caso de Minitab, cuando extraen los datos o sea, la salida, mejor dicho, que les da Minitab cuando hace pruebas de hipótesis, presten atención a las abreviaturas que utiliza, porque a veces cuando les aclara cuál es la hipótesis nula y cuál es la hipótesis alternativa, a veces por una cuestión de símbolos que tiene para devolver esa salida, no les imprime el igual. Entonces, la hipótesis nula, que siempre lleva el igual, se los dijo varias veces Claudia, pero para que lo tengan en cuenta, cuando ustedes pegan esas salidas, les quedan o con menor o con mayor, o no queda escrito el símbolo, y siempre la hipótesis nula tiene que contener la hipótesis con el igual. ¿Sí? Ténganlo en cuenta cuando pegan las salidas. Por ahí les conviene, como yo les decía, hacerlo a mano primero, no todo el desarrollo, sino cursos de acción, hipótesis, y recién una vez que lo tienen clarificado, recién ir al software. ¿Está bien? Porque tiene que ser control, porque el software va a hacer lo que nosotros le digamos que haga, pero a veces las salidas hay que interpretarlas. Bueno, intento compartir pantalla, que va a ser complicado. A ver, esperen un segundito. A ver. Y con esto, más que por la prueba en vivo en sí, algunas cuestiones que les pueden servir. A ver si podemos pantalla completa. No me toma pantalla completa. Ahí está. Ahora sí.
No sé si ven ahí ustedes. Sí, se ve bien. Ahí está. Bien. Bueno. Teníamos, yo tenía la base de datos acá con la de los biocombustibles. Está bien. Vamos a pedir alguna salida. Miren, yo tengo acá una que ya la tenía pedida anteriormente porque había estado haciendo el análisis de la variable producción total. Esperen que les bajo esto, así se ve. Ahí está. Esta es una salida interesante que tiene Minitab. La pueden encontrar en estadísticas, en la solapa estadísticas, donde dice estadísticas básicas y tienen una opción que dice resumen gráfico. ¿Sí? Cuando ustedes tienen, por ahí no una muestra chica, pero por ahí si tienen 30 datos, 50 datos en una muestra, pueden pedir un resumen gráfico, les va a dar las medidas que por ahí después pueden utilizar para hacer las pruebas más adelante y les da el histograma, les da la curva normal superpuesta, les muestra el box plot, de ahí ya ustedes pueden ir comparando las medidas que nos representa a la población, al grupo de datos, y con la simetría, por ejemplo, o con la kurtosis. Y acá nos da un intervalo de confianza gráfico, ¿sí? Que nos da para la media y para la mediana, ¿sí? Acá aparecen los intervalos de confianza escritos, digamos, literales, que les da los límites inferior y superior, porque al seleccionar por defecto viene al 95%, pero lo podemos cambiar. Y seguramente en la próxima clase vamos a estar trabajando sobre este concepto. Nos da una prueba de hipótesis acá en la parte superior, porque Claudia algo les hizo el comentario al principio, de que nosotros presuponemos que los datos provienen de una población que se distribuye normalmente, pero esto hay que probarlo previamente antes de poder aplicar todas las herramientas que vimos hoy, que podemos considerar que los datos provienen de una población que se distribuye normalmente. Entonces, ese dato lo hace automáticamente Minitab, por defecto nos lo hace al principio de todo. Con esto nosotros vamos a poder estar tranquilos si las herramientas son las adecuadas, ¿sí? Bien, en estadísticas, entonces, cuando abrimos estadísticas básicas, todo el menú que ustedes tienen acá, ¿sí? Se utiliza tanto para intervalos de confianza como para pruebas de hipótesis. Prestemos atención porque nosotros nos vamos a meter al software a pedirle la prueba una vez que tenemos decidido con qué herramienta vamos a trabajar, primero a qué parámetro le vamos a hacer la prueba y después en qué contexto estamos. Si estamos en una muestra chica, trabajaremos con pruebas de hipótesis con el estadígrafo T, y si la muestra es grande, cuando hablamos de grande estamos hablando de más de 30 datos, podemos trabajar con pruebas de hipótesis que usan estadígrafos de Z, o sea, con distribución normal, ¿sí? Bueno, acá, por ejemplo, tomemos la de 2 poblaciones, pero para comparar la proporción. Acá tenemos la opción de que ambas muestras están en una columna, o si ustedes despliegan algo que les decía Claudia en uno de los ejemplos, pueden tener cada muestra está en una columna o los datos están resumidos. Si ustedes ya tienen resumidos, ¿sí? Si ya tienen resumidos los datos, recuerden acá que a veces no viene predeterminado eso. El número de eventos, ¿sí? Se refiere a la cantidad de objetos, por ejemplo, defectuosos o, por ejemplo, que no cumplen, ¿sí? Con determinada característica. Vamos a hipotetizar, porque no me acuerdo ninguno de los datos anteriores. Vamos a suponer que tenemos 20 datos que cumplen con nuestro requisito sobre una muestra de 120, y en la segunda muestra tuvo 15 que tenían el atributo sobre 150 que fueron observados.
como voy a estar trabajando con proporciones, siempre acá en la parte de opciones, no sé si se ve acá el botoncito, en la parte de opciones me aseguro, esto lo tengo que haber analizado previamente, ¿sí? El nivel de confianza se puede editar, bien estándar el 95%, pero puedo editarlo, lo voy a dejar ahí. La diferencia hipotética, y acá es donde les contaba, la diferencia hipotética es nuestra hipótesis nula. ¿Cuál va a ser la diferencia hipotética que nosotros tenemos entre estas dos? Si es 0, ¿sí? O puede ser que haya en nuestra hipótesis que nosotros presupongamos que nuestra diferencia ya está determinada por, no sé, por 300 o por algo que haya una diferencia, ¿sí? Eso es estándar, viene por 0, pero puede ser que nosotros lo estemos teniendo hipotéticamente que hay una diferencia en nuestras proporciones. Y acá, importante, la hipótesis nula. Despliego acá. Tengo las 3 opciones, ¿sí? Para nuestra área crítica. Si nosotros la hipótesis alternativa va a ser por distinto, significa que tenemos el área para la región crítica a ambos lados de la distribución del estimador, ¿sí? Si ponemos que la hipótesis alternativa es por menor o si ponemos que es por mayor, vamos a tener la región crítica a un lado o al otro. Ven que todo esto lo tengo que haber analizado previamente, lo tengo que haber hecho yo en mi estudio previo, dependiendo cuáles son los cursos de acción y cuáles las hipótesis que quiero probar. Y por último, en el caso de proporciones, ¿sí? Tengo que elegir que calcule las proporciones por separado o que utilice el cálculo agrupado. Claudia les dijo que el modelo para proporciones es el de agrupados, ¿sí? Es el que saca una proporción agrupada. Bueno, una vez que elijo esto, ya tengo decidido previamente cómo va a funcionar la prueba de hipótesis que le voy a pedir al programa. Le pongo aceptar a la prueba. Y acá nos dio, y la salida, a ver si me deja, no sé si me va a dejar poner más zoom. A ver, no, ahí está, sí, un poquito de zoom medio. Bien, acá me está dando el método con el que está trabajando el software, me da que la diferencia real que tienen estas dos proporciones es de 0,06. Acuérdense que nosotros le habíamos puesto la hipotética que la proporción era 0, la diferencia era 0, y nos da acá el valor de P para poder hacer. El método que utilizamos para cuando las poblaciones están consideradas normales es el método de aproximación normal, y acá tenemos un valor de P de 0,053. A ver si se acuerdan, trato de subir un poquito el zoom de la página. A ver, ahí. ¿Se acuerdan que teníamos que analizar, ¿sí? Al momento de decidir, de tomar la decisión respecto del valor de P? ¿Qué pasaba con este valor de P cuando uno quiere decir si rechaza o no rechaza la hipótesis nula, que en este caso es que las proporciones observadas, ¿sí? Son iguales? O sea, la diferencia era 0. ¿Qué pasa con este valor de P? No sé si retuvieron la información que les daba Claudia. ¿Qué pasaba con ese valor de P? Yo me acuerdo que si era 0, se rechazaba la nula. Es lo que me quedó. Sí, Sí, yo me acuerdo lo si mismo. era En este 0, caso, el tema es que nosotros teníamos un nivel Teníamos de que ver si era menor a... simplificación. Sí, escucho. Teníamos que ver si era inferior a alfa. Si era inferior al nivel de significación, claro, al error de tipo 1, al que uno pone como analista. ¿Está bien? Si nosotros pusimos un error de tipo 1, o sea, un alfa del 5%, ¿qué pasa con este valor de P? Y es Es mayor. mayor. Es mayor, está ahí como muy justito. Sí, sí. Es muy mayor, gordo. pero también nos prestaría duda. ¿Qué harían ustedes en este caso particular, con este valor de P que está ahí?
¿rechazarían o no rechazarían? Habría que rechazarlo, es así, si está en el 5% o es mayor, habría que rechazarlo. No habría que rechazar, perdón, no habría que rechazarlo, tendría que ser menor, ¿sí? Para rechazar la hipótesis nula. Pero estamos ahí, como en el borde, ¿me entienden? Estamos muy en el borde. Entonces, cuando nos pasa así, nosotros podemos poner que la hipótesis nula no se va a rechazar porque el valor de P resultó ser mayor al nivel de significación, pero una de las recomendaciones que va a surgir es que esto hay que o agrandar la muestra o repetir el proceso de observación, ¿sí? Porque uno de ustedes, que no los veo yo acá en la pantalla, pero uno de ustedes decía, si me da 0 sé que lo tengo que rechazar. Y sí, si me da 0, seguro lo voy a rechazar, pero ahí estoy en el borde del límite de decisión. ¿Está bien? Entonces, uno puede tomar la decisión técnica, pero va a tener que hacer una recomendación en función de que este valor está muy en el borde del 5%, porque si hubiéramos puesto un nivel de significación del 0,10, nos hubiera dado que lo rechazábamos, ¿me entienden? El 0 es absoluto para la decisión, pero cuando estamos muy en el borde de nuestro nivel de significación, tenemos que hacer las recomendaciones técnicas correspondientes, que sería o repetir el proceso de observación, si es posible, a veces no es posible, o ir a las muestras y fijarnos que no haya, por ejemplo, dentro de estos valores que fueron observados con el atributo, por ahí alguno que haya que excluir, alguno que haya que sacar de la muestra porque su procedimiento de observación no es confiable, ¿sí? Entonces ahí surgen las recomendaciones, que uno como la expertise de la decisión del procedimiento de la prueba de hipótesis no nos lleva a una seguridad absoluta. No sé si, Claudia, algo de lo que tenemos por aquí, ¿le querías hacer alguna agregación? Fíjense en que acá le sale también las proporciones muestrales. Me encantó la expresión de uno de ustedes me dice, si me da 0, quiere decir que rechazo. El valor de P hay que compararlo con el alfa. Si te da 0, seguro que vas a rechazar porque siempre va a ser más chiquito que alfa, que está inferior al 10%. Pero depende. Hay que ver si uno está en los bordes. La recomendación técnica es, si me da muy cerquita de los extremos que delimitan zona de aceptación y región crítica, la sugerencia es ampliar la muestra. Van y toman más valores. Es decir, siempre la decisión técnica es andar y agrandar la muestra, porque cuanto más grande es la muestra, más precisión tenés sobre el estudio. Eso en el caso que podamos, que nuestra experiencia o nuestro estudio se pueda hacer más grande. Hay veces que no se puede, entonces voy y trato de limpiar esos datos que tengo. Trato de ver si alguno de esos datos que se observaron por ahí estaban mal observados o que tenían algún tipo de no sé, que el procedimiento es dudoso. Disculpen ahí con mis perritos. Bueno, los estudiantes. Sí. Bien. Bueno, Clau, no sé si ya está acá. No, los dejamos en libertad. Yo lo que preciso, porque veo poca participación en los foros y no puedo seguir como van pensando, aunque lo hagan mal, no me importa que lo hagan bien. Están aprendiendo, entonces, aunque sea en un papelito, y yo lo puedo corregir. Está bien, puedo hacer el seguimiento. Por ejemplo, como me habían subido Laureano y el compañero, que me lo subieron en Excel y yo pude hacer toda la trazabilidad y se lo fui mirando y uno va indicando distintas pautas. ¿Está bien? Bueno, hoy es otro día que se van con la cabeza así, pero traten de que por lo menos todo lo que hace a intervalos de confianza, no les pido prueba de hipótesis porque ya es otro escaloncito más. Lo que hace a intervalos de confianza que les quede claro. ¿Está? El jueves retomamos con pruebas de hipótesis. Vamos a ver muchos más ejemplos, trabajando con los softwares, pero preciso que los conceptos de intervalo de confianza, esos sí ya los tengan claros. Entonces, preciso ya que a esta altura manejen descriptiva, variables aleatorias, probabilidad y
intervalos de confianza. ¿Está bien? Estamos a la clase 5, nos quedan 3 nada más. Así que, bueno, les pido eso, que avancen. Otra cosa, en el aula virtual tienen los equivalentes no paramétricos a estas pruebas. ¿Qué hago yo si no puedo probar normalidad? Si mi variable no es normal. Entonces, si mi variable no es normal, ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces, hay todo un apuntecito para ver los equivalentes no paramétricos. Minitab les resuelve todos los equivalentes no paramétricos. Sí, Mauro, te escucho. Consulta, porque estuve buscando algún complemento. Yo tengo iOS o macOS y Minitab no es compatible. No, porque es propietario. Encontré que me lo recomendaron Jamovi. Tienen referencias de si está bueno. Es bastante amigable, parecido al Minitab en funcionalidad, pero no le exploré mucho para consultar primero. El curso es de estadística. La herramienta es nada más un complemento para poder solucionarnos las partes de las cuentas. Okay. Pero el curso es el curso de estadística. Yo les dije incluso, si alguno, no sé, trabaja en Python o en R, no hay problema, no hay ningún problema. Yo lo que sé es lo que quiero ver. Perfecto. Quiero ver las salidas estadísticas. Pero la herramienta, si a vos te resulta amigable, no hay ningún problema. Muchas gracias. ¿Alguna duda? Si no, los dejo en libertad, que se vayan a divertir con los intervalos de confianza. Miren qué buena que estoy. Solamente intervalos de confianza estoy pidiendo hoy. Ya el jueves ya voy a estar pidiendo a pruebas de hipótesis. Ya para el fin de semana vamos a tener otra diversión. Obvio, como corresponde, como corresponde. Bueno, entonces Tengo dejamos la grabación, así se va Sí. cargando, porfis.